Muy buenos días, tomamos asiento, querida iglesia. Gracias por sus oraciones, por el reconocimiento, pero pensaba, en realidad fuimos llamados por Jesús, no nos merecemos nada tampoco. Él es el pastor de los pastores y Él ha tenido, se ha dignificado en llamarnos a nosotros, a cada uno en diferentes momentos. Quiero sí agradecer al equipo pastoral que nos ha acompañado todos estos años. No es fácil estar en el liderazgo. Aquellos que han estado o están en alguna área saben que esto no es tan fácil, pero menos fácil todavía cuando estás en la primera línea, donde recibís todos los dardos. La mayoría de las veces son negativas, o sea, muy pocas veces uno, estando en esa posición, recibe cosas positivas. Pero también quiero agradecer a todos los líderes que han hecho posible hasta ahora que la iglesia Casa de Dios siga avanzando. Así que el próximo sábado están todos cordialmente invitados a esa reunión de líderes, tanto los que están sirviendo como los que quieren servir en algún área. Por favor, acérquense el próximo sábado a las 16 horas. Y con Paula queremos compartir algo especial también en esa ocasión, así que no se pierdan la próxima reunión de líderes. No siempre ganan los fuertes, no siempre ganan los que más tienen. Podemos encontrar a la luz de las Escrituras y a lo largo de toda la historia suficientes ejemplos que pueden respaldar esta idea, que no siempre ganan los más fuertes y que no siempre ganan los que más tienen. De hecho, muchas de las guerras ganadas por Israel en la antigüedad estaban basadas en estrategias divinas. Israel no siempre tuvo un gran ejército. Hoy sí, hoy podemos decir, no, hoy Israel es uno de los países mejor armados. Humanamente hablando, hoy cualquier nación que enfrenta a Israel pierde. Pierde no solamente porque es el pueblo escogido de Dios, pero pierde también porque hoy sí tiene toda la tecnología, todas las armas, todo lo que nosotros nos podemos imaginar y lo que no nos podemos imaginar, ya lo tienen. Entonces, pero no siempre fue así. Lo que sí siempre fue a la luz de las Escrituras es que cada vez que Israel buscó a Dios, Dios le dio una estrategia, una salida de escape ante una situación compleja en la cual podían estar viviendo. Aun cuando el ejército que Israel tuviera en ese momento era pequeño en comparación al ejército enemigo. Una y otra vez podemos encontrar en las Escrituras evidencia de una intervención sobrenatural en la vida, de Israel, que le dio la victoria necesaria en esa ocasión puntual. A modo de ejemplo, cuando Gedeón tuvo que liberar a Israel de la mano de los madianitas, aquellos que llevan un poco más de años en el Evangelio van a recordar que los madianitas tenían un ejército de 100.000 soldados. Gedeón, muchacho joven de la tribu más pequeña de Israel, la tribu más pobre, con toda la furia, logró reunir 32.000 soldados. Eran 3 contra 1. Imposible humanamente hablando, de que Gedeón ganara a los madianitas. Ahora Dios miró a Gedeón y su ejército y le dice, I'm sorry, son muchos. Es demasiado lo que ustedes tienen, porque no sea cosa que 3-1 terminan ganando y se lleven la gloria. Así que decirle a todos los que tengan miedo, a los temerosos, a los cobardes, que se vuelvan a sus casas. Y de esos 32.000 soldados le quedó 10.000. Los otros 22.000, cola entre las patas. Gracias, Gedeón, nos vamos a casa. Y Dios mira al ejército de Gedeón y le dice, 10.000 es mucho. No sea qué cosa que 1 contra 10 terminen pensando de que han hecho demasiado ejercicio y tenían la estrategia humana para poder vencerlos. Finalmente le hace una nueva prueba, le dice, llévalo a un río, que tomen agua, y acorde de cómo toman al agua, vamos a seleccionar aquellos que se agachan para tomar, van a quedar afuera.
y los que levantan la mano, el agua con la mano, esos van a quedar. De esos 10.000 soldados, 9.700 se agacharon para tomar el agua y quedaron afuera. Así que ahora Dios dijo, ahora sí, tenemos un ejército de 300 soldados y vamos a la victoria. Pero había un problemita. Los madianitas, que eran 100.000, tenían armas y Dios dice, no, vamos a ir sin armas esta vez. Somos 300 y van a ir sin armas. Lo único que les vamos a dar a los muchachos, dice, es una trompeta, una vasija y antorchas encendidas adentro. Vamos a ir de noche, vamos a ir al campamento. Y cuando llegó la hora, Dios dijo, vamos a separar, le dio una estrategia divina. Vamos a separar en 3 escuadrones de 100, vamos a rodear el campamento de 100.000. Y cuando llegue el momento, vos vas a pegar el grito, vas a tocar la trompeta y todo el mundo va a tocar la trompeta. Vamos a romper las vasijas, vamos a hacer mucho ruido y vamos a mover las antorchas como si fueran multitud de las que se vienen a atacar a los madianitas. Cuenta la historia que los madianitas se asustaron tanto que terminaron matándose entre ellos. Dios le dio esa victoria a Gedeón sin desenvainar una espada. Nada. Y quiero compartirte en esta mañana algunas estrategias específicas en donde hubo una intervención sobrenatural, donde hubieron ángeles que participaron de esa intervención. La liberación de la cárcel, la primera. Transcurrían los primeros meses de la iglesia primitiva. Estamos recién comenzando la iglesia post-Pentecostés. Los 120 que habían sido investidos del poder del Espíritu Santo allí en ese aposento alto, se transformaron en los primeros evangelistas, en los primeros pastores, en los primeros discípulos. Fueron investidos con el poder del Espíritu Santo y se transformaron por completo. Los que nos dan el modelo de cambio son los mismos discípulos. Esos 11 discípulos que 40 días atrás o 50 días atrás estaban con miedo y temerosos y habían encerrado en un aposento el fin de semana que Jesús fue crucificado por miedo a que los judíos le hicieran lo mismo que le hicieron a Jesús, ahora fueron transformados completamente y no tenían ningún tipo de reparos en enfrentar al poder religioso del momento y aún estar dispuesto a pagar el mismo precio que había pagado su maestro. Algo había ocurrido en su corazón. Una verdadera transformación espiritual o una evidencia de una transformación profunda en nuestro corazón es cuando nosotros estamos dispuestos a morir por Jesús. Mientras yo no esté dispuesto a morir por Jesús, todavía Dios no completó su proceso de transformación en mí. Cuando yo ya no tengo más nada que guardar y estoy dispuesto a perder todo por el todo, entonces ahí sí puedo decir yo tuve una experiencia profunda con Dios. En 2 ocasiones, con muy poco tiempo de diferencia, el apóstol Pedro fue encarcelado por causa de estar predicando el Evangelio y en esas 2 ocasiones un ángel lo visitó en la cárcel. La primera vez Pedro estaba junto con otros discípulos, la segunda vez él estuvo solo. Lucas en Hechos 5 va a narrar lo siguiente. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, id y puestos de pie en el templo, hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida. Habiendo oído esto, entraron al amanecer en el templo y enseñaban. Quizá nosotros, si nos pasara alguna situación así, aleluya, gloria a Dios, soy libre y no vuelvo a hacer lo mismo. No, ellos volvieron a hacer exactamente lo mismo. Fueron al templo, siguieron enseñando, siguieron predicando. Llegamos al capítulo 12 de Hechos, dice, por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. E hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Tenemos el primer mártir. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro.
Y esto sucedió durante los días de los panes sin levadura, y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 piquetes de soldados para que lo guardaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Acá tenemos el balance. Pedro preso, pero la iglesia oraba. Y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, me llama la atención que Dios siempre llega, bueno, por lo menos funciona casi siempre en la hora 11. No sé cómo es con ustedes, pero con nosotros siempre en la hora 11. Y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de sus manos. Y el ángel le dijo: vístete y ponte las sandalias, y así lo hizo. Y le dijo el ángel: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo lo seguía, y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salieron y siguieron por una calle, y enseguida el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo: ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Sin importar el tipo de cárcel en la que puedas encontrarte, Dios tiene poder para intervenir. Es cuestión de fe, es cuestión de creerle a Él. Segundo ejemplo, liberación de un naufragio. El tiempo había pasado rápido. El apóstol Pablo, que era Saulo, se había convertido, fue uno de los apóstoles agregados a los 12, y estaba llegando al final de su ministerio terrenal. Pronto iba a ser promovido a la patria celestial. Se iba a reencontrar con el maestro que un día lo llamó allí camino a Damasco, cuando estaba montado en su corcel. Los últimos meses Pablo había estado detenido en Cesarea por una acusación injusta. Los líderes religiosos de Jerusalén lo habían agarrado en el templo, lo acusaron de que estaba haciendo disturbios. Eran mentiras. ¿Qué es lo que normalmente hace la religión? La religión normalmente inventa cosas. En el caso de Pablo fue eso. Inventaron algo porque él entró con 2 muchachos que se habían cortado el pelo, no eran griegos, eran judíos, pero la religión dijo: no, eran griegos, vos venías a hacer tumulto, vos venías a hacer disturbios, lo agarran, lo meten preso y termina, luego de algunos días de estar en Jerusalén, termina preso en Cesarea. Entonces allá en Cesarea de Filipo lo tienen encerrado y pasan los meses, y él se dio cuenta que el gobierno de turno no iba a hacer nada con él, que lo llamaban y él declaraba. Si ustedes leen allí los capítulos 25, 26, 27 de Hechos, 2 o 3 veces Pablo cuenta su testimonio de cómo había encontrado a Jesús ante el rey Agripa, ante Felipe, ante la mujer. Es decir, a todos los políticos de turno le cuenta su testimonio. Pero lo cierto es que, según el texto, todo el mundo estaba esperando que Pablo pusiera una moneda. Nosotros los argentinos ya hubiésemos coimeado a los políticos, hubiésemos coimeado al policía, hubiésemos coimeado a todo y hubiésemos salido. Pablo dijo no. Y cuando se dio cuenta que no había avance con su causa, él apeló al César. Dice: no, yo quiero ir a Roma. Quiero ir a hablar con el César. Quiero llevar mi causa ante el César. Y bueno, el rey Agripa dijo: bueno, apelaste a César irá, lo mete en una embarcación junto a otras 270 personas. Y van camino, o mejor dicho, por el mar Mediterráneo a Roma. Lo que no sabía nadie es que a los pocos días se iba a levantar una tormenta. De esas tormentas que nunca antes y nunca después tenemos registros en las Escrituras. 14 días de un viento huracanado. Una oscuridad total, no había luz, no había sol, no había estrella. Era oscuro 14 días. Imagínate 14 días de oscuridad. Dice el texto que ya habían perdido toda esperanza de sobrevivir. Ya habían tirado el trigo que llevaban, todo lo que había en la embarcación lo habían tirado para agilizar el barco. Y cuando todo parecía que se iba a terminar,
esa noche Pablo estuvo orando allí y un ángel lo visitó en el barco. Y le trae un mensaje que por supuesto le da esperanza no solamente a Pablo, sino a toda la tripulación. Lucas en el capítulo 27 va a registrar lo siguiente. Dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo el barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien sirvo y de quien soy, diciendo, no temas, Pablo, has de comparecer ante el César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo. Gracias a este mensaje que Pablo recibe de este ángel, lo comparte la tripulación y después de 14 días los muchachos vuelven a comer. Estaban de ayuno, estaban desesperados, no tenían esperanzas. Recobran el ánimo, recobran las fuerzas. Y luego de ese mensaje tuvieron que enfrentar a las siguientes horas la parte más difícil, que era el barco se encalló allí en la isla de Malta, en la playa, se quebró, se rompió. Ellos terminaron nadando hacia la costa y toda esa tripulación se salvó. En esa isla de Malta, ellos fueron cuidados, imagínense 270 personas que fueron cuidados por un hombre rico, al cual, casualidad, el padre de ese hombre rico estaba enfermo, Pablo va a orar por él, se sana, y a partir de ese milagro de sanidad, o antes todavía cuando le había mordido una serpiente a Pablo y él se la sacudió de encima, Dios usó a Pablo durante 3 meses en esa isla sanando a todos los que estaban enfermos. Y fueron cuidados durante 3 meses 270 personas. Cuando pasó el invierno, dice el relato bíblico, que pasó otra nave, otra embarcación por esa isla, se montaron y cada uno llegó a su destino. Y pensaba en estos días mientras releía esta historia, si conoces tu origen, puedes estar seguro de tu destino. Si tú conoces de dónde vienes y hacia dónde vas, no importa lo que pase en el medio. Cuando la serpiente le muerde a Pablo, él se la sacude. ¿Por qué se la sacude cuando era una serpiente venenosa y todas las de la isla estaban esperando que él se muera? Porque él había recibido una palabra ciertas horas antes. Dijo, vas a ir a Roma, vas a llegar a Roma. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos, vamos al otro lado, no importa que en el medio se haya levantado una tormenta, no importa que haya aparecido un fantasma, como nos decía la hermana Lidia hace un rato, lo cierto es que ellos tenían una palabra que iban a llegar al otro lado, pero se olvidaron de eso. O sea, cuando Dios te da una palabra, una promesa, no importa lo que pase en el medio, vos sabés tu origen, sabés tu destino. Y todo lo que acontezca en el medio va a pasar. En algún momento va a pasar, la tormenta va a pasar, la enfermedad va a pasar, la crisis económica va a pasar. O sea, todo eso va a pasar porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Tercera liberación de la esclavitud. Israel estuvo 400 años esclavizado en Egipto, cuando apenas era un grupo de 70 personas liderado por Jacob, tenía recién sus hijos, sus nueras, sus nietos, fueron a Egipto en busca de comida. Sus hermanos se habían reencontrado con José, que ahora ya era la segunda persona más importante del imperio faraónico. Años atrás lo habían vendido como esclavo. Y José le ofreció a toda su familia parte de la tierra de Gosén, la parte más rica de Egipto, para que toda su familia llegara hasta ese lugar, se pudiera establecer y reproducirse y cuidar de sus ovejas. Pero luego, dice el texto, luego de la muerte de José y la muerte del faraón, que era conocedor de esta historia, comenzó la otra etapa de Israel. Los 30 años más o menos de bonanza se habían terminado y ahora tenían que comenzar una nueva temporada. Por unos 400 años que no son pocos, Israel fue explotado por Egipto. Los hicieron trabajar como esclavos, la mayoría de ellos fabricando ladrillos o cuidando de las tierras, los animales de los egipcios.
Y el relato bíblico nos deja bien en claro que hubo una intervención angelical para la liberación. Nosotros conocemos siempre la historia que tuvo Moisés, es verdad. Moisés fue usado por Dios para liberar a Israel, pero no nos olvidemos que detrás de Moisés hay otro personaje. Números 20, 16 dice, pero cuando clamamos al Señor, está escribiendo Israel, dice, Él oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Ahora, mira, estamos en Cádiz, un pueblo de la frontera de tu territorio. Éxodo 32 va a decir lo mismo, pero ahora ve, conduce al pueblo a donde te ha dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti. La liberación de Egipto no fue algo netamente humana. Fue un acto divino, fue un acto sobrenatural. Hubo una intervención de Dios de manera sobrenatural para sacar a ese pueblo, se calcula 1 millón de judíos, que estaban esclavizados durante 400 años. Y no solamente que Dios le da la posibilidad de ser libre, sino que le da una indemnización por los 400 años de esclavitud. La noche antes de salir de Egipto, Dios le dice a los israelitas, vayan a la casa de los egipcios. Y toda cosa que ustedes ven valiosa de oro, plata, todo eso, pídanle. Yo voy a poner una gracia sobre esta gente y esta gente se lo va a dar. Entonces los israelitas iban a la casa de los egipcios. Me gusta este plato de oro, ¿puedo llevarlo? Sí, llévatela. Pero también me gusta la jarra, pero llévatela. 400 años de esclavitud fueron indemnizados en una sola jornada. ¡Wow! Ese es el Dios al cual te has abrazado. Como podemos observar, la liberación no fue netamente humana. Hubo una intervención sobrenatural. Algunos años después, bajo la guía de Josué, Israel conquistó la tierra prometida. Todas las promesas que Dios le había dado a Abraham, Isaac y Jacob y después a José, a Moisés, se cumplió. Israel entra bajo la guía de Josué y conquista la tierra prometida. La tierra que hoy están defendiendo. La tierra que siempre los países cercanos quisieron sacarle a Israel. Así que sin importar lo que hoy te esclaviza, confía. Confía. Dios tiene poder para hacerte libre. Confía. Cuarto, liberación de peligros. Si además de estas liberaciones de naufragios, Dios también tiene designado ángeles que nos liberan de cualquier tipo de peligro que podamos enfrentar. Fue la experiencia de Israel durante 40 años en el desierto. O sea, no solamente una intervención sobrenatural para sacarlo, sino que una intervención sobrenatural para cuidarlo 40 años en el desierto. No tenían armas, no tenían nada. Habían otras naciones que ya tenían ejército, que ya estaban constituidos como naciones. Ellos están recién formándose. Éxodo 23 va a decir, he aquí yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está mi nombre. Pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del hitita, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, y los destruiré por completo. Éxodo 33 dice, y enviaré un ángel delante de ti, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al hitita, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Cuando nosotros analizamos nuestra vida está llena de peligros. Desde el momento que nos levantamos hasta el momento que nos acostamos. Y aun cuando nos acostamos, también estamos sujetos a peligros. Porque no hay una garantía 100% de que alguien no entre a tu casa a la noche y te mate en tu cama. O sea, no tenemos ninguna garantía, y no importa en el país en el cual vivimos. A veces nosotros corremos el riesgo de pensar de que, no, si yo me voy a otro país donde hay más seguridad, entonces corro menos peligro. Ahora, lo cierto es que cuando el reloj de Dios se te termina. No importa que estés en Buenos Aires, no importa que estés en España, no importa que estés en Estados Unidos, no importa que estés en Australia. Es decir, cuando Dios decide que tu tiempo aquí en la tierra se terminó, se terminó. Entonces, una de las actitudes que nosotros deberíamos tener es, Señor, yo no confío en el gobierno de turno.
No confío en la policía de turno, no confío en los políticos de turno. O sea, mi seguridad está allá, arriba. Él es mi seguridad. Él es mi seguridad. O sea, la vida está llena de peligros. Pero Dios nos ha prometido que Él va a ir delante de nosotros, que nos va a guardar de peligros y que va a echar fuera a todos los enemigos que tenemos que enfrentarlos. Es decir, cuando Dios tiene un propósito, aquí, yo creo que esto es lo que tenemos que entender, cuando Dios tiene un propósito, si Dios quiere que Enrique llegue de aquí a aquí, no importa lo que pase en el medio, no importa. Porque Dios decidió ya de antemano que Enrique llegue aquí. Entonces podrán presentarse enemigos, podrán haber enfermedades, podrán haber problemas económicos, podrán haber problemas de familia. Es decir, no importan los peligros que se presenten, Dios ya decretó, ya determinó que Enrique llegue aquí. Ahora, cuando yo vivo de esa manera, puedo tener tranquilidad. Lo importante es que vos sepas dónde Dios quiere que vos llegues. Lo importante es que vos tengas promesa de parte de Dios. Yo sé que todavía hay promesas que Dios me ha dado que no se han cumplido. Y lo sé, entonces puedo vivir tranquilo. No importa lo que pase. No importa si me subo a un avión y si el avión se va a caer. Si se va a caer yo tengo que sobrevivir. No, de verdad. Porque hay promesas que Dios me ha dado que todavía no se han cumplido. Entonces, mientras yo esté en los propósitos de Dios, mientras yo camine, mientras yo no me aparte, mientras yo esté en los propósitos de Dios, esos propósitos se van a cumplir. La última, liberación de la muerte. La sentencia había sido echada, el decreto de muerte salió del escritorio de Herodes. Todos los niños menores de 2 años que habían nacido en Belén y alrededores tenían que ser ejecutados. Mandó soldados a cumplir ese decreto. Y ante una noticia tan atroz y sin vueltas, el relato bíblico nos cuenta que Dios le habló a José en sueños a través de un ángel para que tomara a María y al niño recién nacido y se fuera a Egipto. Marcos dice lo siguiente en el capítulo 2. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y quédate allí hasta que yo te diga. Porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y él levantándose tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Esta historia está en un contexto de la llegada de los reyes de Oriente. Si ustedes recuerdan, los 3 reyes, conocidos como los 3 magos, no dicen magos, las escrituras dicen simplemente que eran reyes de Oriente. Ellos llegan a Israel buscando una estrella o siguiendo una estrella. Habían hecho estudios, algo había pasado, eran conocedores de la ciencia, del cielo, de las estrellas. Y llegan hasta Jerusalén y empiezan a investigar, empiezan a preguntar. Claro, en aquella época que llegaran 3 reyes de otro país llamó la atención. Herodes los entrevista y dice, ¿qué andan buscando? Entonces les preguntan, bueno, estamos buscando al nuevo rey de Israel. ¿Cómo que el nuevo rey de Israel? Sí, entonces le cuentan ellos de cómo venía la mano, que debería haber nacido por acá en algún lado, tiene que estar. Fueron investigando, entonces terminaron yendo a Belén. El rey Herodes le dice, bueno, cuando ustedes lo encuentren, si es que lo encuentran, vuelven a mí, me avisan porque yo también quiero ir a adorarle. El relato bíblico nos dice que ellos fueron, encontraron al bebé, le entregaron los regalos, adoraron a ese niño recién nacido, le entregaron obsequios, incienso, oro, mirra. Y una vez que vieron al bebé, avisados por Dios, no volvieron a Jerusalén. Se fueron a su país de origen, pero por otro camino. Cuando Herodes se entera de esto, se sintió burlado. Y Mateo va a decir lo siguiente, entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías cuando dijo,
Se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación. Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Cientos de niños fueron masacrados en esos días en Belén y en sus alrededores. El llanto y el luto llenó cientos de hogares. Imagínense la escena. Los soldados entraban, sacaban a los bebés, a los niños menores de 2 años y los mataban delante de sus padres. Sin embargo, José y María y el niño Jesús fueron resguardados de esa muerte segura. Gracias a que Dios envió un ángel y le habló a José diciendo: sal de Belén, vete a Egipto y quédate hasta nuevo aviso. 2 años después, el relato bíblico nos dice que Herodes muere, que hicimos mención hace unos domingos atrás, fue comido por los gusanos en pleno público. Herodes muere, entonces ahora otra vez un ángel les avisa a José que ya era tiempo de regresar otra vez a Israel. Pero cuando murió Herodes, aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Y él levantándose tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Este tipo de estrategias lo vamos a ver con cierta frecuencia en el relato bíblico. No siempre va a ser claro que hubo un ángel, pero sí siempre es claro que hay una intervención sobrenatural. Como el hijo de la tsunamita que Eliseo resucita. O sea, no es que Eliseo tenía poder. Era Dios a través del profeta Eliseo que hizo la resurrección. Es decir, vamos a ver montones de veces en las Escrituras. Es decir, aun cuando no haya una especificación de una actividad angelical, sí podemos hacer mención de que hubo una intervención sobrenatural. Y yo creo que si vos haces historia o recordás tu propia historia, seguramente vas a encontrar momentos en tu vida, en la vida de tu familia, que hubo alguna intervención sobrenatural, pero quizás nunca tuviste una visión de un ángel. O no escuchaste una voz, pero hubo una intervención. Recuerdo, yo tendría unos 10, 11 años de edad. Mi mamá hacía varios días que estaba acostada en la cama sin poder levantarse y cada día que pasaba se debilitaba más. Una mañana papá nos reunió a los 4 hermanos y nos dijo: oren, mamá se está muriendo. Imagínense lo que es para los niños que un padre le entregue esta noticia. Recuerdo que cerca de la casa había un sector donde cortábamos leña, había unos troncos de leña, y fui y me senté en uno de esos troncos y lloré como un niño, pidiéndole a Dios que hiciera un milagro. Hacía un milagro. Yo no entendía, no sabía cuál era el problema de salud que ella tenía. Lo cierto es que mi papá logró llevarla al médico, estuvo, no sé, como una semana internada, y finalmente volvió a casa sana y murió con 87 años. Para ese entonces tendría unos 50. Es decir, completó su vida, más allá de momentos que pudo haber vivido. Cuando Josafat juzgaba a Israel, el ejército de Moab y de Amón, dice la palabra, que se levantaron para hacerle guerra a Israel. Y otra vez, Josafat estaba en desventaja humana. No tenía un ejército suficiente, armado en números para enfrentar al ejército de Moab y Amón. Era imposible que su ejército lo enfrentara y lo ganara. No había forma. Sin embargo, Dios le dio una estrategia. Le permitió tener victoria. El autor bíblico cuenta esta historia en 2 Crónicas 20. Dice: entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea sobre Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, y dijo: prestad atención, todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así os dice el Señor: no temáis, ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. ¡Wow! Ya con este mensaje es suficiente. Después le da la estrategia, dice: descended mañana contra ellos,
Y aquí ellos subirán por la cuesta del Cis y los hallaréis en el extremo del valle, frente al desierto de Jeruel. No necesitáis pelear en esta batalla. Apostaos y estad quietos y ved la salvación del Señor con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni os acobardéis. Salid mañana al encuentro de ellos, porque el Señor está con vosotros. Josafat, dice el texto, se inclinó rostro en tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor, adorando al Señor. Ya estaban dando gracias por la victoria. Todavía no ha ocurrido, el enemigo estaba allí. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Señor Dios de Israel en voz muy alta. Si ustedes siguen leyendo el relato, la historia nos cuenta que la victoria de Israel sobre el ejército de Moab, de Amón, fue tan desastroso, fue tan grande, fue tan majestuoso, que todo ese ejército esa noche escucharon ruido como de palmeras y cosas raras y se mataron entre ellos, dejando el campamento sin tocar. Le llevó 3 días al ejército de Josafat juntar todas las pertenencias allí que habían quedado en el campamento. 3 días juntando despojos. Y pensaba en estos días mientras releía esta historia que Dios no ha cambiado. El Dios al cual nosotros le hemos entregado nuestra vida, el Dios a quien le hemos rendido nuestras vidas, no ha cambiado. Sigue siendo exactamente el mismo ayer y hoy y por los siglos. Seguirá siendo exactamente el mismo. Por lo tanto, quiero animarte en esta mañana que oremos y que confiemos en las intervenciones sobrenaturales. Quizás algunos de nosotros tendrán visiones de ángeles. Quizás otros escucharán una voz. Quizás la mayoría de nosotros no escucharemos nada o no veremos nada, pero veremos los resultados. Dios interviniendo de manera sobrenatural, más allá de lo que nosotros podamos imaginarnos. Más allá del diagnóstico médico que te hayan dado en las últimas semanas o meses, más allá de lo que refleje tu cuenta bancaria, más allá de lo que digan las relaciones que hoy podés tener quizás resquebrajadas en tu familia, quiero desafiarte a que le creas a Dios, que le creas a Dios. Te invito a ponerte de pie. Vamos a orar. Y vamos a terminar adorando. Recuerden que el texto que hemos leído dice que se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Señor Dios de Israel en voz muy alta. Así que quiero orar por tu vida y después quiero desafiarte a que levantes tu voz en la última canción. Lo máximo que puedas en fe, vamos a declarar que la victoria es del Señor sobre cualquier circunstancia que nos toque enfrentar. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos de acuerdo en esta mañana y te pedimos que nos des la victoria sobre los diferentes frentes que nos toca enfrentar a cada uno de nosotros, ya sea a nivel individual, como familia o como iglesia también. Así como le diste a Josafat la estrategia de estar quietos y adorar, o como se la diste a Gedeón de reunir solo 300 soldados para enfrentar al ejército enemigo de 100.000 soldados, o como le anticipaste en sueños a José que saliera de Israel y se escondiera en Egipto con su familia por 2 años. Señor, esta mañana te pedimos que tú nos des estrategias sobrenaturales para nuestros negocios, para nuestra familia, para nuestros trabajos, para nuestros ministerios.
Señor, abrimos nuestras mentes, abrimos nuestros corazones para que tú nos reveles estrategias del cielo, para que podamos tener victoria ante cualquier tipo de circunstancia que debamos enfrentar. Oramos en el nombre de Jesús. Y Señor, sellamos este amén y este sí con esta adoración, con todo lo que podemos, con nuestras voces. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.